Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos a dos invitados acá en mi canal y en esta entrevista nos van a regalar información muy importante, desde cómo y en qué convocatoria aplicaron, cómo les fue en migración y cómo lo hicieron para llegar, en este caso, los dos con permiso de trabajo a este país. En este caso, mi amigo, que fue el aplicante principal con permiso de trabajo cerrado, y su esposa con permiso de trabajo abierto. Hola, mi nombre es Tatiana, soy de la ciudad de Medellín y actualmente llevamos aproximadamente 2 meses en Canadá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar, también vengo de la ciudad de Medellín y bueno, ahorita estamos viviendo aquí en un pueblo que se llama Farnham, que queda más o menos a 1 hora de Montreal y les vamos a contar nuestra experiencia, así que espero pues les sea de su agrado. Y si a ti te interesa vivir y trabajar en este país, este video y todos los que están en mi canal son para ti, así que suscríbanse. El proceso se sentía un poquito de frustración porque el francés era muy básico, pero sí nos colaboraron mucho, trataban pues como de lo poquito que uno sabía hablar, le explicaban, pero sí se tocó batallar bastante. Yo soy administradora de empresas. En este campo sí hay posibilidades. ¿Desde cuándo surgió Canadá como una buena opción para ustedes para poder migrar? Bueno, pues la idea surgió más o menos hace 5 años, cuando un compañero pues, de mi trabajo anterior tuvo la oportunidad de venirse y pues a partir de ese momento me empezó a dar como curiosidad. ¿Ya habían pensado ustedes en algún otro lugar, tal vez Estados Unidos o no sé, algún lugar de Europa? No, inicialmente la primera idea que nos dio migrar fue para Canadá. ¿Y ustedes a qué programa o a qué convocatoria aplicaron? ¿Quién fue el aplicante principal? Bueno, pues yo con la curiosidad pues de venirme me di cuenta de la página de gobierno que es Que20T y pues por medio de esa página fue que empecé el proceso pues como de aplicar a las empresas para poder llegar hasta aquí. Entonces todo fue en línea desde el inicio hasta el final, o hubo un periodo donde estuviste frente a frente con un entrevistador o algo? Bueno, pues sí, todo desde un principio fue virtual, más que todo pues porque como estábamos en el punto final de la pandemia, entonces todas las entrevistas, todo el proceso, todo fue virtual. ¿Y la entrevista qué tal? ¿Se te hizo como te la imaginaste? Me imagino, pues como dices, fue virtual, pero ¿fue en el idioma español, inglés o francés? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues la entrevista fue virtual, la entrevista fue con traductora de francés porque pues desde un principio dejamos claro que no sabíamos francés, entonces se tuvo que hacer por medio de una traductora y la verdad fue muy amena porque la persona de recursos humanos estuvo pues como muy amable y tratando de ayudarnos un poco en el proceso. ¿Y ustedes están casados o cómo le hicieron pues para demostrar que están juntos? Bueno, nosotros inicialmente, cuando inició el proceso, enviamos un certificado de unión libre que se hace en una notaría. Luego ya cuando el proceso avanzó, que empezó pues como todo mi proceso que fue un año después de que inició el proceso de él, nos pidieron un extrajuicio de declaración juramentada, pero ese sí debía traducirse. Sí. Y también se hacía en notaría, que ese fue el otro documento para declarar como tal la unión, pues que éramos pareja. Sí, en Colombia pues lo llamamos unión libre, que es un documento donde demostramos pues que ya llevamos más de un año conviviendo juntos, que es como algo parecido al matrimonio, pero que se usa mucho en Colombia para demostrar pues que vivimos juntos sin estar casados. ¿Y qué información les pidieron en la entrevista? Tal vez les dieron fechas de salida, les pidieron ahí mismo los requisitos. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, pues apenas supimos pues que habíamos pasado el proceso de la entrevista y que la empresa nos iba a contratar. Ya nos informaron pues que íbamos a seguir hablando con una empresa que está en Montreal, que se llama Phoenix y que iba a ser la encargada de empezar nuestro proceso de pedir documentación y realizar pues como todo el proceso de visado. Y allí mismo me imagino que te dieron salarios, ubicación de dónde estaba la empresa,
¿O desde qué momento supiste ya todo ese proceso? Bueno, pues desde que uno aplica en QueVenteTech se ven las empresas y en dónde están ubicadas, y ahí es donde nosotros pues más o menos sabemos en qué parte de Canadá es que vamos a llegar. Ya después de que pasamos el proceso nos mandan a nosotros el contrato donde especifican pues el salario que vamos a tener, cuáles van a ser nuestros horarios, cuál va a ser nuestra jornada de trabajo y cuáles pues son todos los beneficios que vamos a tener. En mi caso pues yo llegué entrando en 18.76 en ese momento, y pues ahora ya cuando llegué, como el proceso demoró más o menos año y medio, y en este momento pues mi salario está en 19.76, que varía mucho dependiendo pues del recargo nocturno y de que también a veces me toca trabajar sábados o domingos. Entonces también aumenta pues ahí con el recargo festivo. Pues la ubicación nos especificaron pues en qué parte de que era. Los horarios me los especificaron en el contrato, y el lugar donde iba a llegar también ya en el momento de hacer el contrato me dijeron dónde iba a trabajar. Y pues me especificaron que una semana iba a trabajar 48 horas, otra semana iba a trabajar 36 horas con horarios de 12 horas. Descansando como días intermedios, un poco no habitual a los horarios en Canadá, pero que al final siguen siendo 40 horas más algunas horas extras que se hacen. Y para el proceso de tu esposa, ahí mismo ¿tuviste la oportunidad de platicar con tu empleador, o desde cuándo te diste cuenta o se dieron cuenta que ella podía llegar contigo? Bueno, inicialmente desde la primera entrevista le comentaron si tenía esposa o el grupo familiar. Él indicó que sí tenía esposa. Le dijeron que podía viajar con la esposa, pero que no tenía oportunidad de trabajar inicialmente. Luego, ya que nos contactó la agencia, nos dijeron que sí se podía trabajar. Yo estoy con permiso de trabajo abierto por 3 años y con la posibilidad de estudiar la francización también. ¿Alguno de los dos tiene estudios universitarios o técnicos? Sí, yo soy tecnólogo industrial, y pues gracias pues como a ese campo en el que yo estoy fue que se me presentó pues la posibilidad de venir acá. Yo soy administradora de empresas. En este campo sí hay posibilidades. Incluso conocí una persona que vive acá en Quebec hace poco. Me hizo una oferta para trabajar en un banco muy importante de la ciudad y el país, que en este caso se busca una persona que tenga francés y español por el tema de que están llegando muchos latinos a la provincia. Bueno, en este caso estoy esperando hacer la francización para poder tomar esta oferta de trabajo. Igual mi permiso de trabajo es abierto, puedo escoger cualquier empleador, y el permiso sería por 3 años, que va ligado al permiso cerrado de trabajo de él. Bueno, el caso mío, el permiso de trabajo cerrado, porque pues a mí me trajo una empresa que en este caso se llama Yelpa, y que fue la que me trajo aquí. Entonces el contrato que tengo con ellos es por 3 años. ¿Con qué experiencia laboral contabas al momento de aplicar a esta vacante en la empresa Jetpack? Bueno, pues yo tengo 12 años de experiencia en mi país, en este caso pues de CNC, y pienso pues que fue como una de las cosas principales por las que me trajo aquí, mi experiencia y por el área pues que yo tengo experiencia. Y antes de aplicar a esta oferta laboral, ¿ya habías aplicado alguna otra oferta o en alguna otra plataforma? Por ejemplo, luego es muy conocida la plataforma de JobBank y algunas más. Sí, yo ya pues conocía JobBank, Indeed, que también salen muchas ofertas, pero nunca apliqué porque se me hacía como más complejo, porque en el momento yo no tengo un buen nivel de francés, entonces se exige como un poco más, aunque hay empresas que no te lo requieren, pero pienso que en este caso en QueVenteTech te brinda como más facilidades. Yo apliqué a varias ofertas, más o menos como a 9 ofertas. Todas eran CNC, excepto esta pues que la que me trajo, pero que tenía una relación pero no tan directa, y fue la única que me pidió un francés básico, porque en las otras pedían un francés intermedio. Entonces pienso yo que por eso fue que no se presentó la oportunidad.
¿Y qué requisitos fueron los que te pidieron al momento de aplicar a esta vacante en los Journées de Quebec? Bueno, pues los requisitos fueron las experiencias laborales que he tenido en las empresas en que he estado, los niveles de estudio que he tenido y pues fue como lo más básico. Ya temas pues de libreta militar, cédula y pues como papeles básicos, pero en sí importante solamente fue las cartas laborales y mi experiencia pues como laboral y temas de estudio, pero así diferente no, fue como algo básico. ¿Y más o menos cuántos requisitos fueron? Tal vez algunos 10 requisitos más o menos por todos. Bueno, en el tema de la papelería fue muy rápido, no nos demoramos porque normalmente en las empresas enviaban un correo donde habíamos trabajado, nos enviaban el certificado de la experiencia laboral, algunas cosas había que autenticarlas en notaría, que era pues como el extrajuicio, la unión libre, pero era el mismo día se iba a la notaría, el mismo día nos entregaban el documento. Ya habían algunos documentos como eran lo del estudio, que había que hacerlo traducir al francés y eso sí se podían demorar 2-3 días y nos costó como 3 diplomas, alrededor de 180.000 pesos, fue relativamente económico. Colombianos. Bueno, eso vienen a ser dólares americanos, como $45 más o menos. Fueron como los costos de traducción que únicamente tuve pues que asumir, pero fue por el proceso de ella que me pidieron traducir unos documentos. En mi caso las traducciones todas las asumió la empresa. En el caso de la visa que les piden para poder llegar a este país, me imagino que la empresa fue la que tramitó todo eso, o tú tuviste que moverte al consulado, tuviste que hacer otras vueltas extras. Bueno, en el tema mío, la empresa asumió todo pues, el proceso, contrató otra compañía que era la encargada pues como de hacer los trámites y en mi caso después ya de que me pidieron documentación, sí aquí en ese momento en Medellín había una oficina para hacer documentaciones o temas relacionados con el proceso para Canadá, entonces allá fue que yo hice los biométricos y ya después allá mismo, en esa misma oficina, ya me enviaron el pasaporte, la visa, donde ya la tenía todo lista. En el caso de ella, me tocó con la misma compañía hacer el proceso también para hacerlo como más al mismo tiempo y no tener pues como algún retraso. ¿Y para la visa de tu esposa, sí tuvieron que pagar algún costo? En este caso mi proceso sí costó aproximadamente $1.800 canadienses, incluía todo biométricos, todo el proceso del permiso de trabajo, la visa. Lo único que tuve que hacer fue lo mismo, desplazarme a la oficina, tomar los biométricos y a la misma oficina me enviaban ya el pasaporte con la visa. Bueno, y ahí hay que añadir que a mí ya me tocó, aparte de los 1.800, más o menos adicionar $670 americanos, que fueron los tiquetes aéreos de ella. En este caso fue solamente un viaje porque no necesitábamos comprar ida y vuelta, sino el viaje solamente para entrar a Canadá. El vuelo que se compró de 670 fue de Bogotá a Montreal. Ya el tiquete de él lo asumió la empresa, el que era de Bogotá a Canadá, pero nosotros estábamos ubicados en Medellín, entonces nos tocó comprar los tiquetes de Medellín hasta Bogotá. Casi ya pues fue como el único gasto que yo tuve que hacer en el proceso pues para mí, el tiquete pues de Medellín a Bogotá. Al momento de aplicar con esta empresa, ¿te pidieron algún nivel de idioma? Por ejemplo, pues estamos en la provincia de Quebec y pues es muy sabido que aquí se habla el francés. ¿Te pidieron validar el francés? ¿Te pidieron un nivel de francés para poder aplicar con ellos? No, en mi caso no me pidieron un nivel de francés, pues que podía ser básico. En general no me pidieron ningún tipo de francés. Ya en el proceso ya en que me aceptaron y me dieron la propuesta de trabajo, sí me dijeron pues que mientras se demoraba el proceso para la documentación que podía empezar a estudiarlo, pero no tanto porque fuera necesario, sino para poder adaptarme de una mejor manera cuando llegara aquí como en la sociedad. ¿Les pidieron exámenes médicos o exámenes de antidoping al momento de aplicar a la vacante? No, en el caso de nosotros pues pienso yo que es como en algunos países, no recuerdo cuáles son. En este caso Colombia no es necesario
hacer ningún tipo de examen médico, ni antidoping, ni nada por el estilo, no es necesario exámenes médicos. ¿Y el contrato de trabajo en qué momento lo firmaste? Bueno, el contrato de trabajo lo firmé pues apenas ya pasé la entrevista y me explicaron pues que iba a ser contratado, me enviaron el contrato de trabajo y yo lo tuve pues que imprimir, lo tuve que firmar y enviárselo después nuevamente a ellos para que continuaran pues ya con todo el tema de documentación. Entonces, cuando se llegó la fecha de salida del aeropuerto de Colombia hacia Canadá, ¿cómo se sentían? ¿Se sentían nerviosos, tristes o preocupados tal vez? Cuéntenos cómo se sintieron. Bueno, la verdad, ansiosos, a la expectativa porque era algo completamente nuevo que llevábamos mucho tiempo esperando. A la vez con mucha nostalgia, dejar a nuestras familias, pero contentos porque ellos siempre nos apoyaron en todo el proceso. Sí, o sea, es como, se sienten como unas energías diferentes porque obviamente ya vas a dejar tu país, vas a tener una nueva experiencia de vida, no vas a saber con qué cultura te vas a encontrar, entonces son muchas cosas que te vienen a la cabeza. Ya obviamente cuando ya uno llega aquí y se da cuenta de todo, pues ya es que llega uno como a la realidad y de pronto uno piensa que es lo que uno se imagina, pero a veces no se da cuenta que de pronto puede ser algo diferente, pero en nuestro caso, como todos pienso yo, es un cambio fuerte porque es una cultura de que todo es más tranquilo, todo es más calmado y venir de un país que todo es tan cultural y se celebra todo y se hace de todo. Entonces es un cambio fuerte y es difícil pues como el primer mes, pero a medida que uno ya empieza a trabajar, a estudiar, a buscar un ocio que hacer, pues se va volviendo ya más llevadero. Y al momento de llegar al aeropuerto, al momento de pisar territorio canadiense, ¿cuál fue su primera sensación o cómo se sintieron? ¿Sí pasó a como lo habían imaginado antes de salir de su país o cuéntenos a ver cómo les fue? Bueno, inicialmente me sorprendí mucho porque llegamos a Montreal a las 10 de la noche. Cuando salí del aeropuerto lo primero que vi fue un sol hermoso, divino, y yo decía, son las 10 de la noche porque está haciendo sol. No teníamos ni idea de que acá se demoraba tanto para caer la noche, entonces me sorprendió mucho. Veníamos cansados porque estábamos en el aeropuerto de Medellín aproximadamente desde las 11-12 de la noche del día anterior, entonces duramos casi un día viajando, esperando entre vuelos. Pero lo que más me sorprendió de Canadá fue el tema de cuando llegamos, que todavía estaba el sol y eran las 10 de la noche. Y desde el momento que se bajaron del avión, me comentan que pues no tenían a alguien que los guiara hacia qué sala ir para tramitar el permiso. En ese momento, ¿cómo le hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron tal vez impotencia o qué sintieron? Bueno, en ese caso pues sí nos tocó gran parte en el aeropuerto solos, pero en el vuelo conocimos a un colombiano que lleva bastante años acá en Canadá. Él nos ayudó un poco, nos explicó más o menos como hasta cierta parte, nos dejó en migración y ahí nos tocó defendernos a nosotros. Pues el proceso se sentía un poquito de frustración porque el francés era muy básico, pero sí nos colaboraron mucho, trataban pues como de lo poquito que uno sabía hablar, le explicaban, pero sí se tocó batallar bastante. Sí, gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de conocer a un compatriota y la verdad que nos ayudó mucho pues como hasta cierto punto que él pudo y ya pues de ahí sí nos tocó defendernos como pudimos. Al momento de llegar a la sala de migración, ¿tuvieron que hacer un pago extra? No, nosotros no asumimos ningún valor, ya con el saldo que se le había pagado a la agencia Fionis, ellos cubrieron todo. Incluso días antes de viajar nos enviaron como una carpeta, pues como unos archivos para imprimir, que estaba la carpeta, todo lo que debíamos de presentar en el momento de migración de Canadá. Entonces fue de que llegaron a migración, les hicieron algunas preguntas que tal vez sintieron incomodidad porque sabemos que no todas las personas pasan por lo mismo al llegar de migración. No, pues la experiencia de nosotros fue totalmente diferente. Inclusive pienso que fue por el idioma, porque desde un principio cuando entramos pues a la oficina le dimos a entender que no sabíamos muy bien el francés y pues la persona no sabía español
Entonces no, nos dijo pues que nos sentáramos en la sala mientras él tramitaba pues la documentación y pasaron 5 minutos y nos dio el permiso de trabajo, o sea, no tuvimos ninguna pregunta, no nos preguntaron nada, simplemente nos dieron el permiso. Y ya con permiso en mano, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? No, ya salimos a buscar las maletas porque ya la empresa había coordinado para que el taxi estuviera esperando. Bueno, pues ya después de que salimos del aeropuerto y encontramos pues al taxista, también fue un poquito limitante porque él también hablaba solo francés e inglés y nosotros pues era también muy básico, entonces tocó pues puro traductor de celular. Y bueno, pues el viaje fue muy ameno porque obviamente los paisajes son totalmente diferentes a los que tenemos en nuestro país. Tuvimos una experiencia también un poco chistosa porque teníamos mucha hambre y queríamos pues comprar algo de comer y fuimos a un Subway, que eso es como muy famoso, pero no pudimos comprar nada porque nuestro francés no nos daba para pedir un sándwich, entonces pues nos frustró mucho y nos tuvimos que volver para atrás. Ya encontramos otra opción que fue ir a McDonald's y lo que hicimos fue ir a lo clásico, 2 Big Mac y ya, como ser como rápido porque si nos sentimos en el momento como digo que quiero tomate, que quiero cebolla, que no quiero eso, entonces y nosotros habíamos estudiado en Colombia algo de francés, pero de Francia, que es completamente diferente al francés que se habla acá en Quebec, la pronunciación es muy diferente, tienen palabras que pronuncian muy rápido, cortan algunas palabras, entonces se nos dificultó un poco. Sí, es difícil y fuera de eso con el tema del pago porque veníamos con billete de $100, entonces no nos querían recibir tampoco el pago, entonces bueno, el taxista muy amablemente se dio cuenta de eso porque entró con nosotros a ver qué era lo que pasaba y pues nos cambió el billete y gracias a Dios pues tuvimos pues como algo de comida. Al momento de llegar al pueblo, aquí en Farnham, ¿ya tenían dónde quedarse? Bueno, en ese caso la empresa de él, pues hay mucho que agradecer. Un mes antes de viajar se empezó a buscar apartamentos, la empresa asumió el primer mes de renta, adicional a eso cuando llegamos ya había un colchón, una cama y nos dieron un mini mercado que era para defendernos como los primeros días, más o menos $100 canadienses, como las cositas básicos, pues, como para preparar los primeros desayunos mientras uno mercaba. Como uno se adapta pues como los primeros días. Ya después de que después tuvimos pues este mercado y con la fortuna pues de que aquí habían varios amigos colombianos que estaban trabajando en la misma empresa, entonces pues nos ayudaron mucho pues con el tema de conseguir una nevera, de conseguir una estufa porque el apartamento pues no tenía nada, nos ayudaron mucho a conseguir pues las cositas básicas para poder uno tener pues como con que sobrevivir y tener como una convivencia más amena. Y fuera de eso también el tema de las cuentas bancarias y del NAS que era muy necesario y que obviamente en este pueblo por ser tan pequeño no había una oficina en donde lo pudiéramos hacer, entonces nos ayudaron mucho con el tema del transporte para poder transportarnos al pueblo y poder hacer como todos los trámites que necesitábamos, que en este caso era solamente el NAS y abrir una cuenta bancaria que fue lo único que nos pidió la empresa. Una muy buena pregunta es, ¿cómo fue tu primer día de trabajo? Bueno, pues sí, al principio obviamente fue algo pues como de susto porque era una experiencia diferente, incluso pues tuve un momento pues como gracioso porque cuando llegué y entré pues el ingreso era totalmente diferente y había una tablet y un teléfono, entonces no sabía qué hacer y ni cómo ingresar porque no había nadie, entonces me tocó coger el teléfono y pues no sé, oprimir algunos botones y me contestaron y me pudieron abrir. Ya después de que ingresé pues ya me recibió muy bien y muy amablemente el gerente, que tampoco pues sabía español, pero como allá hay varios colombianos pues le pedimos la ayuda a uno de ellos y fue el medio pues el traductor de nosotros. Ese mismo día pues ya me dieron el uniforme y bueno, conocí a todas las personas, habíamos varios colombianos, entonces también fue como un poquito ameno el ambiente y ellos fueron pues los encargados de los primeros días de entrenarme, de decirme pues cómo iba a ser mi trabajo y todo el proceso.
En el tema de las prestaciones, tiempo extra y todo eso, ¿sientes que es muy diferente a Colombia? Pues en el tema de las prestaciones, es obviamente sí se ve un cambio muy grande a Colombia, porque pues aquí con el salario que te dan a ti mensualmente puedes pagar una vivienda, puedes mercar, incluso puedes ahorrar. Entonces aparte de eso, la empresa te da las posibilidades de hacer horas extras. También nos da un seguro médico a mí que cubre a mi esposa y que fue pues inmediato al momento de que llegamos. Entonces han sido pues muchos beneficios que realmente sí ha valido la pena esta experiencia de vida que hemos tenido. ¿Alguna recomendación para latinos o paisanos que están en el proceso de búsqueda del sueño canadiense? Bueno, inicialmente el idioma es todo. Me parece, independiente de que la empresa no lo exija, tener un buen nivel de idioma o defenderse como mínimo, porque se va a necesitar para un banco, para pedir una comida, para poder hacer amistades, o sea, cositas muy básicas, pero sí es bueno tener el idioma, tener mucha paciencia. Es un proceso lento, pero es de paciencia, y asesorarse muy bien en qué página se va a buscar la oferta, no pagar, porque en Facebook y en otras redes sociales se ven muchas estafas para estos procesos. Pues sí, lo que dice ella, el idioma es fundamental. Obviamente no me lo pidieron a un principio. Para tu vida cotidiana, para ir a un supermercado, para hacer si tienes un problema en tu cuenta bancaria, para tu día a día es demasiado importante. Yo tuve la ayuda de mis amigos que estuvieron aquí, que han estado aquí, y fue una ventaja muy grande, pero realmente si ellos no hubieran estado hubiera sido muy difícil y muy limitante la convivencia los primeros días. Entonces pienso que es muy importante el idioma. Entonces, ya para finalizar esta entrevista, ¿creen que ha valido la pena todo el sacrificio por este sueño? Bueno, creo pues desde mi parte que es muy pronto para responder, porque apenas llevamos un mes y 10 días. Obviamente uno está apenas en el proceso de adaptarse, pero de Canadá rescato muchas cosas, porque sí se ve económicamente la posibilidad de asegurar un mejor futuro, tener un ahorro. Adicional a esto es muy tranquilo, hay paisajes muy bonitos, pero es un proceso de calma, de adaptarse, de buscar buenas ofertas laborales. Sí, es verdad, o sea, es un cambio muy brusco. Eso también depende mucho del tipo de personalidad que tú tengas y el ambiente en el que tú vivas, porque por ejemplo en este caso todo aquí es muy tranquilo, todo aquí es muy lleno de calma. Entonces si eres una persona tranquila y que te gusta como la tranquilidad, te vas a adaptar fácil. Pero si eres una persona que te da miedo, te da pavor no tener gente a tu alrededor, o la soledad, se te va a hacer muy difícil, porque vas a tener días que vas a llorar, que vas a querer devolverte para tu país, que no sientes que no vale la pena, pero gracias a Dios, y la ventaja que yo tengo es que venimos juntos, entonces nos hemos apoyado mucho, porque nos ha tocado lidiar mucho los primeros días en el tema de la soledad, pero pienso que a medida que va pasando el tiempo, pues uno se va como acostumbrando y adaptando a la vida aquí. Si gustan hacer una pregunta a mi amigo Oscar, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a sus redes sociales si quieren hacer una pregunta directamente a él. Bueno, esperamos pues que les haya gustado la entrevista y bueno, muchos ánimos para los que quieren iniciar este proceso, que las oportunidades están y se pueden conseguir como nosotros, así como Jesús lo pudo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden preguntar a mí o a Jesús, y con mucho gusto las podremos resolver.